¿Sabías que ser pastor es uno de los trabajos más difíciles y demandantes que uno puede ejercer? Muchas personas piensan que es fácil porque solamente ven al pastor los domingos predicando y enseñando por una hora y media, y ya piensan que ese es todo el trabajo que hace el pastor. 90% de los pastores han registrado que trabajan más de 50 horas a la semana, de 55 a 75 horas para ser exacto. Entonces, un trabajo demandante. Y 80% de pastores también han registrado que el ministerio ha tenido un impacto negativo sobre sus familias, porque la demanda de ser pastor afecta el tiempo que el pastor pasa con su familia. Y eso es un video para otro tiempo, de cómo manejar ese tiempo y ese balance entre el ministerio y la familia, el ministerio y la salud personal, el ministerio y el crecimiento personal. Porque realmente el trabajo del pastor es demandante. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé si debo ser pastor? Hola, mi nombre es José Díaz y yo fui pastor por 15 años, y en el día de hoy yo quiero solamente hablar con ustedes sobre mis experiencias, cosas que yo he visto en el camino, cosas que me han dicho a mí, me han aconsejado otros pastores, aprendí en el seminario y también aprendí dentro del trabajo diario en la iglesia. Quizás estás pensando si el pastorado es algo que debes ejercer. Bueno, como acostumbro, quiero hacerle varias preguntas, o quiero presentarte varias preguntas que te debes hacer para ver si realmente estás pensando sobre este tema correctamente. Lo primero es, ¿entiende lo que es ser un pastor? El pastor no solamente predica. Hay pastores que solo se dedican a la enseñanza. Pero cuando tienes una iglesia pequeña y estás comenzando, el pastor usualmente lo hace todo. Porque todavía la iglesia no está en un punto donde puede dividir las responsabilidades entre varias personas. Interesantemente, la Biblia sí habla sobre una pluralidad de pastores en las congregaciones. Y es algo que no se ve mucho en nuestras congregaciones hoy día. Usualmente las iglesias más grandes tienen varios pastores. Pero cuando una iglesia está comenzando, cuando uno dice, quiero ser pastor, a veces le toca a uno hacer de todo. El trabajo del pastor conlleva muchas cosas. Conlleva la enseñanza, obviamente, y la predicación, pero también conlleva consejería. Y dependiendo del país donde estás, si estás aquí en los Estados Unidos, el pastorado conlleva también un asunto de administración, asuntos legales, donde el pastor debe saber cuáles son las leyes donde ejerce el pastorado en esa comunidad, en ese estado y también en cuanto a lo federal. Todo eso suena como cosas bien demandantes, especialmente para una persona que no tiene el conocimiento. Y lo es la realidad, lo es. Ah, pero José, yo pensaba que pastorear era solamente predicar los domingos y ya. Eso es lo que se ve, pero no es la realidad. Hay mucho que ocurre detrás de las escenas para poder llegar a ese domingo. Las visitas que hay que hacer, las llamadas que hay que hacer, los estudios que hay que preparar, el entrenamiento que hay que hacer para que esas personas nuevas vayan creciendo y eventualmente participar también en la iglesia y ayudar en el servicio, discipulado. O sea, hay tantas cosas y es importante saber si realmente entendemos y conocemos lo que significa ser un pastor, lo que conlleva el pastorado. Primero hay que empezar por la Biblia, y eso es lo segundo que debes preguntarte. ¿Conozco yo lo que dice la Biblia sobre las cualificaciones para ser un pastor?
Pablo le habla claramente a Timoteo sobre las cualificaciones de ser un pastor. ¿Las conoces? ¿Has hecho inventario a ver si tú eres una persona que cualificas para ser pastor? Olvidémonos por ahora del entrenamiento teológico, olvidémonos si tenemos grados académicos de un instituto bíblico, de un seminario, olvidémonos de eso por ahora. Si vamos a lo básico, lo que la Biblia dice, para aquel que desea ser obispo o pastor, tenemos por lo menos cumplido lo básico, lo que la Biblia demanda de nosotros. Porque si no, ni consideres el pastorado. Si no puedes llenar esos requisitos, entonces no importa a cuánto seminario hayas ido. Lo primero es primero. Entonces, conoce primero lo que la Biblia enseña antes de querer aspirar a hacer algo tan demandante y tan importante como lo es ser un pastor. La otra pregunta que deberías hacerte es: ¿por qué quiero ser pastor? Hay personas que quieren ser pastor por el renombre, por el título. Quieren ser pastor porque tiene cierto prestigio ese título en la comunidad. Llegas a un lugar, llegas a un hospital, llegas a una cárcel y dices: yo soy el pastor tal. Y uno espera que se le abran las puertas a uno y que le tiren la alfombra roja a uno y que todo el mundo se arrodille y nos dé homenajes. Y el pastorado no es para nosotros, como dicen por ahí, figurear. El pastorado no es para eso. El pastorado es algo que realmente se debe hacer con mucha reverencia y mucho respeto, porque estamos hablando de la iglesia de Dios, de las ovejas del rebaño de Dios, de los hijos de Dios, nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué quieres ser pastor? ¿Amas a la iglesia? ¿Quieres ver las almas salvas? ¿Quieres enseñar y ver que tus hermanos crecen en el evangelio? O sea, ¿cuáles son las motivaciones que tiene para querer ser pastor? Eso es muy importante, y para que así puedas determinar si ese deseo que tienes es un deseo honesto, sincero, limpio, o si es egoísta, malicioso, con malas intenciones, para enorgullecernos. Debes considerar esa pregunta y ser honesto y genuino contigo mismo. Ahora vamos a hablar prácticamente. Vamos a ir a lo práctico. La otra pregunta que te debes hacer es: ¿te gusta estudiar? Seamos honestos. Para ser pastor hay que estudiar. Y no estoy hablando ahora mismo de un seminario. Hay que estudiar la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios. ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta leer? Pero no solamente leer, sino indagar qué es lo que significa esos versículos. ¿A quién le habló ese autor en ese tiempo? ¿Cuál era el contexto de lo que se habló? ¿Cuál era el contexto del lugar donde estaban esas personas? ¿Por qué se le dio ese mensaje a ese grupo de personas? ¿Cómo puedo entender eso en el contexto donde vivo yo? Y no se trata de necesariamente sacar algo fuera de ese contexto y tratar de aplicarlo a mi contexto. No, es saber qué quiso decir Dios en ese momento y cómo lo entiendo hoy en mi contexto, y cómo hago una relación para entender y honrar el mensaje original hoy día en mi contexto. Hay que estudiar. Porque ¿cómo le voy a enseñar a alguien la Biblia si realmente yo ni siquiera entiendo lo que está diciendo la Biblia? Predicar no es solamente copiar los mensajes de otros pastores. Enseñar no es coger un libro, abrirlo y repetir la lección que está ahí. Eso es parte.
pero hay que realmente tomar el tiempo para entender lo que vamos a enseñar, aunque sea un material preescrito. Tenemos que entenderlo, porque si nos hacen preguntas, nosotros tenemos que tener respuesta. Y respuesta convincente y respuestas reales. No respuestas que yo escuché por ahí, sino convicciones. Y poder presentar varias perspectivas dependiendo de la pregunta que sea. Porque hay personas que solamente dicen, no, esto es así y ya. Y entonces viene una persona y dice, pero yo escuché también que puede ser esto. Bueno, a mí no me importa lo que pudo haber dicho fulano de tal. Es así y es así. Bueno, la realidad es que es bueno saber lo que dijo fulano de tal para que cuando venga alguien a preguntarte esas preguntas, puedes defender el punto que tú tienes tanta convicción en creer, pues poderlo comunicar y decir, bueno, yo entiendo que fulano enseñe eso, o yo he escuchado también de esa perspectiva, pero en realidad si miramos lo que la Biblia dice, y explicarlo. ¿Te gusta estudiar? Porque entonces quizás el pastorado no es para ti. Ahora, vamos a ir más práctico todavía. ¿Te gusta la gente? Eso es otra pregunta que debes hacerte. ¿Te gusta la gente? Porque ¿qué es el pastorado? Es lidiar con personas. Personas de todo tipo de trasfondos. De todo tipo de situaciones de la vida. Cuando yo estaba pastoreando, a nuestra iglesia llegaban personas de diferentes lugares con diferentes problemas y había que aceptarlos, ayudarlos y conocer su situación para poder dirigirlos en el camino que Dios ha trazado en la palabra. Pero para eso hay que dedicarle tiempo a la gente. Y para poder dedicarle tiempo a la gente hay que gustarle a uno estar con otra gente. Porque ¿cómo más vamos a llegarle a la gente? Si Dios manda personas a tu congregación y a ti no te gusta la gente, no soportas la gente, entonces estás en lo equivocado. Quizás lo que debes hacer es enfocarte en una área del ministerio donde tu día a día no tiene que ver con estar enfrente de un grupo de personas. Y bueno, no hay nada de malo con eso, porque es que Dios le da a uno la pasión, el deseo, el querer como el hacer. Entonces quizás el pastorado no es para ti. Quizás sea otra función dentro de la iglesia. Somos un cuerpo. Hay mucho para hacer. No te enfoques solamente en la función del pastorado. Y la última pregunta que te debes hacer es bastante obvia, pero muchas personas evitan esto porque no quieren escuchar lo que Dios quiere decir. Mejor le preguntamos a todo el mundo, mejor buscamos en el internet, buscamos videos, buscamos material, buscamos lo que el hombre tiene que decir sobre este tema y lo último que hacemos es preguntarle a Dios. Pero la realidad es que debes preguntarle a Dios si Él quiere que tú seas un pastor. Es su iglesia, es su rebaño, son sus ovejas. Entonces pregúntale a Él si Él quiere que seas un pastor. Empieza por ahí. Pregúntale y que Él te dirija y ponga en tu camino, te abra las puertas para que te puedas preparar y para que sepas si realmente esto es algo que Dios te está llamando a hacer en tu vida. Así que te dejo con esto. El pastorado no es algo que se debe ejercer apresuradamente. Esto es algo serio. Es muy serio. Entonces, estudia, investiga, pregunta y ora para que así Dios te dirija y te ayude a llegar a esa conclusión si debes ser pastor en su obra. Te veo en la próxima.